¿Qué comparación haces vos que trabajaste en el gobierno de Mauricio Macri entre los dos gobiernos? ¿Qué me podés decir? ¿Cuáles son las diferencias más fundamentales, ¿no? En buena hora, que hemos encontrado un presidente, los argentinos han elegido un presidente que está dispuesto a ejecutar. Bienvenido a Carajo, estimado Fede. ¿Cómo estás? Daniel? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, no, por favor, muchas gracias por venir. Les quiero comentar a toda la audiencia que hoy estamos en el día 11 de diciembre de 2024. Vamos a ver cuándo sale. Y por lo pronto te quería preguntar, para empezar, ¿qué balance haces del gobierno en este primer año? Definitivamente muy positivo. Sí. Yo creo que Javier ha trabajado sobre dos ideas pilares. En lo económico, que es lo mío, porque después obviamente para él el tema de seguridad también es un tema muy importante, pero sus dos ideas en lo económico es primero el equilibrio fiscal, además con la idea de que el equilibrio fiscal se tiene que lograr bajando el gasto, no subiendo los impuestos. Y lo que ha hecho Javier en eso, bueno, realmente es histórico, o sea, no hay, digamos, equivalentes. Si vos tomas los datos, la base de datos del Fondo Monetario Internacional de los últimos 70 años, prácticamente no encontrás un país que en un año haya bajado el gasto público 30% como hizo Javier. Recordá que cada gasto que hace el gobierno es un impuesto que paga la gente. Cada peso que Javier ahorra de gasto público es un peso que le reduce los impuestos a la gente, porque todo lo que se gasta, alguien lo tiene que pagar y de alguna manera lo pagamos todos nosotros. Entonces, en eso lo que ha hecho Javier, yo te diría que es extraordinario. A veces yo le digo, es increíble, increíble en el sentido de la palabra increíble, no se puede creer, ¿no? Claro. Increíble, no se puede creer. Yo digo, a veces hasta hoy no lo puedo creer que él haya logrado el equilibrio fiscal en un mes, ¿no? Y que lo haya sostenido, etc. Entonces, ese ha sido un pilar y ahí el éxito es indudable, es incuestionable y todo lo que estamos viendo de baja la tasa de inflación, de ordenamiento de la economía, de la recuperación de la economía, que en el tercer trimestre ya fue fuertísimo, es de alguna manera el hijo de todo ese trabajo que se ha hecho en lo fiscal. Y el segundo trabajo, que ya me compete, si querés, más directamente a mí, es la idea general de la libertad económica. La idea que la riqueza la crean los privados, no el Estado, que cuanto más libre sea la gente para poder operar en un mercado, vos operás para servir, no para cagar, para servir. Claro. Porque vos vas a ser exitoso en tu tarea empresaria si vos le ofreces algo a alguien que te lo quiera comprar, ¿no? Y para eso tenés que ofrecerle algo o más barato o de mejor calidad. Entonces, cuanto más libertad tengamos los argentinos para poder operar, más cosas van a ocurrir. Más vamos a crecer, mayores van a ser nuestros ingresos, mayor va a ser el bienestar. Bueno, y en eso creo que también ha sido formidable. ¿Qué querés que te diga? Lo que hemos hecho, que por supuesto arrancó, ¿te acordás? Con el DNU 70, siguió con la ley bases, siguió quizás con la creación del Ministerio de Regulación, que bueno, como decía el otro día el ministro Luis Caputo, es como un ministerio para exportación, porque, digamos, ha captado la imaginación de mucha gente en el mundo. No te puedes imaginar la cantidad de gente que me está llamando. En Estados Unidos. Empezando por Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que creo que en eso estamos todos muy, yo creo, contentos. Creo que estamos muy orgullosos. Hemos trabajado muchísimo. Bueno, nada, es mucho trabajo, ha sido muchas horas. Pero lo que yo veo es que Javier conformó un equipo que en realidad es chico, somos 8 ministros, Sí. somos personas que pensamos muy parecido. Pensá que mi trabajo es un trabajo muy transversal, ¿no? Yo tengo que ir a hablar con Mario Lugones de salud, después tengo que ir a hablar con Patricia Bullrich temas de seguridad, con Luis temas que tienen que ver con economía, y yo siempre encuentro que mi interlocutor quiere lo mismo que quiero yo en términos de regulación, simplificación, desburocratización. Y entonces como que el diálogo es muy fácil. Hay mucha química. Hay mucha química y en última instancia estás discutiendo cómo hacer algo, Claro. pero no qué hacer, ¿no? Entonces eso me parece que le ha dado muchísima efectividad.
Sumado a un Javier para mí sorprendente en sus habilidades de liderazgo, por varios motivos. Primero, porque es una persona que define muy bien las ideas. O sea, todo el mundo sabe perfectamente a qué va esto, Sí. cuál es nuestra tarea, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer cada uno dentro del equipo. Y eso como me parece que ordena mucho el trabajo. Segundo, que es una persona que da mucho aliento. Es una persona sorprendente en los apoyos que le da a cada uno de nosotros, en privado y en público. Entonces eso también de un líder es algo muy importante, ¿no? Que te esté apoyando, que te esté estimulando, que te esté dando la tranquilidad para trabajar en tu espacio. Me parece que eso te permite ir como muchísimo más lejos y animarte y entusiasmarte. Con lo cual yo veo en él, bueno, y también es una persona que está dispuesta a tomar decisiones difíciles, ¿no? Cuando alguien se equivoca, también, ¿no? Entonces son atributos de un líder, me parece muy eficaz, casi te diría sorprendente para alguien que no había tenido un recorrido de muchos años, ya sea en lo corporativo, en posiciones, digamos, de liderazgo, de manejar gente, pero este grupo lo está manejando con una eficacia, me parece muy impresionante. Pero bueno, vuelvo al principio, sobre todo con una gran claridad de objetivos. Claro. Y una gran valentía personal que nos inspira a todos verdaderamente, ¿no? Bueno, necesariamente me diste pie para hacerte la siguiente pregunta, con esto de que mencionabas las características de liderazgo de Javier Milei. ¿Qué comparación haces vos que trabajaste en el gobierno de Mauricio Macri entre los dos gobiernos? ¿Qué me podés decir? ¿Cuáles son las diferencias más fundamentales, ¿no? No, mucho. Por supuesto que ahora te voy a hacer un comentario sobre el momento histórico también, ¿no? Claro. Que parece que influye, pero yo creo que el gobierno de Mauricio Macri, o sea, todos teníamos la idea de parar el kirchnerismo, ¿no? Sí. O sea, esa, digamos, tendencia, digamos, que nos iba acercando a lo que era Venezuela, todos los que estábamos en la vereda de enfrente, sabíamos que la tarea era parar eso. En su momento le tocó, la manera que Mauricio tuvo que actuar para hacer eso es hacer una coalición más amplia, ¿te acordás? Claro. Juntos por el Cambio, al PRO le sumó el radicalismo y la coalición cívica. Toda gente de bien, toda gente que tenía ese mismo propósito, pero bueno, que en algunas cosas por ahí no piensa exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces vos tuviste que conformar un gobierno muy diverso. Entonces eso que yo te comentaba antes, vos me decías la química, ¿no? Sí. Vos dijiste la química. Claro. Entonces, por ahí no es tanto la química, por ahí tenés buena onda con la gente, pero vos te sentabas y te das cuenta que conceptualmente pensaban diferente, ¿entendés? Yo te voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Una diferencia grande que yo siento entre este gobierno y el que viví con Macri. Sí. Que en Macri era un poco la idea, vamos a tratar de que esto funcione bien. Y en Milei es, esto tiene que existir o no tiene que existir. O sea, vas un paso más al fondo de la cuestión y te interpelás sobre si aquello que estamos hablando, que es la gestión del Estado, si tiene sentido. ¿Me seguís? Entonces, por supuesto. Es como un debate, como una pregunta mucho más profunda y mucho más necesaria. Yo te lo ilustro con una vez hace unos meses conocí a un economista chileno que se llama José Piñera. Sí. Está muy famoso de Chile. Él dice que hace unos 20 años habrá sido, vino a Argentina y se juntó con políticos. Y entonces que se juntó con un político importante de Juntos por el Cambio y le pregunta, ¿vos cuál es tu objetivo? Entonces él dice, yo voy a hacer que el Estado funcione bien. Entonces Piñera lo mira y le dice, vos sos de los que quieren fertilizar la maleza. Está fabuloso, porque Clarísimo. es como decir, no, pará, primero preguntarte si esto tiene que estar o no. Entonces nosotros eso yo encuentro que es maravilloso de este gobierno, que es en cierto sentido más profundo en algún punto en esa interpelación, ¿no? Y me parece que eso hace una diferencia fenomenal. Después, por supuesto, hay un tema, yo te decía, del contexto histórico. Sí. O sea que hace 2 meses
surgió un dato que a mí me impactó muchísimo, que yo no lo tenía, que lo publicó el INDEC, que ahora te vas a relacionar con ese dato lo vas a ver, que es que en los últimos 10 años se fueron de Argentina 2 millones de personas. Es fuerte. Muy fuerte. 2 millones de personas decidieron irse del país. En general los que se fueron los jóvenes. Y yo te diría que se fue gente de todos los estamentos sociales. Se fueron los hijos de los ricos y se fueron los hijos de los pobres. Totalmente. Y los hijos de la clase media. Y yo creo que como sociedad, a veces por eso pienso que quizás las franjas etarias más altas apoyan tanto a Javier, porque ellos se dieron cuenta que estaban entrando en la tramo final de su vida viendo a sus nietos por Zoom. Fuertísimo es eso. Entonces eso es fuertísimo y yo creo que la gente dijo, esto necesita un cambio. O sea, si vamos para allá, no importa, tiene que ser para el otro lado. 180 grados. 180 grados, Sí. Porque no hay nada más importante para todos nosotros que nuestras familias. Y en ese sentido, sabes que hace más o menos un mes aproximadamente, no sé si la habrás discutido en tus streaming, hubo una encuesta sobre la cantidad de argentinos que se querían ir. Y entonces decía esa encuesta que hoy los jóvenes no se quieren ir. Y yo me acuerdo que hablando con Javier, él me dijo, mira Javier, me dice Federico, este año hemos tenido una cantidad de éxitos impresionantes, o sea, la economía se está recuperando, la inflación está pulverizándose, hemos hecho todos estos cambios, la seguridad, lo que ha hecho Patricia Bullrich, pero hay una sola cosa que es la que me puso más feliz, esa encuesta, ¿no? Entonces yo creo que eso marca también una voluntad de la sociedad bueno, y que afortunadamente lo tenemos a Javier para implementar ese cambio, pero yo eso siento que es un poquito diferente también en el 2015, ¿no? Había como otra visión. Y me parece que, bueno, en buena hora, que hemos encontrado un presidente, los argentinos han elegido un presidente que está dispuesto a ejecutar ese cambio de 180 grados. Yo lo sintetizo con una frase, y es, para ver el nivel de cambio, ¿no? Los argentinos durante 50 años les dijeron, si tenés un problema, el Estado es la solución. Nos criamos con eso. Al menos mi generación se crió con eso. Crecimos con eso. Sí. Y Javier dice, la causa de todos tus problemas es el Estado. ¿Me entendés? Claro. Entonces, y yo creo que la sociedad se dio cuenta que una economía que hace 50 años era más rica que España. Vos sabés que sabías que cuando yo tenía 10 años, soy más grande que vos, mucho más grande que vos, pero cuando yo tenía 10 años, Argentina era un país que era más rico que España. ¿En serio? ¿Podés creer eso? Es facto, no, me queda tan lejano que... Es facto. Hoy no podemos ni comparar nuestro ingreso con el de España. No, a mí me parece directamente inimaginable. Inimaginable, te estoy contando. Sí. Pero en mi vida, o sea, en lo que tarda la vida de una persona, Argentina produce este cataclismo, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente de la sociedad dijo, bueno, o sea, son 50 años de caerse, una sociedad que allá a fines de los años 60, que es cuando yo nací, tenía 5% de pobres, y hoy tiene 50% de pobres. Por eso Javier habla el modelo de las castas y él dice el modelo empobrecedor de la casta. Claro. Porque es un modelo que nos llevó en 50 años de ser más rico que España, de ser sustancialmente más rico que España, un país mucho más rico, mucho más pobre que España, de ser un país de 5% de pobres, 50% de pobres. Entonces, bueno, yo creo que eso en algún momento la gente dijo así no se puede seguir y bueno, vino el cambio. Te noto bastante emocionado cuando habla Federico sobre esto y en la misma línea yo también te quiero contar que al menos en mi caso, de mi familia, también nosotros nos criamos con nuestros padres, por lo menos mi hermana y yo, diciéndonos todos los días de nuestras vidas, ustedes estudien y vayan mirando a qué país se van a ir porque Argentina no tiene futuro. Y después de ganar las elecciones, hoy la tengo a mi madre llamándola a mi hermana, intentándola convencerla de que no se vaya del país. Claro. Y eso para mí es un cambio sustancial, de fondo, superlativo.
directamente, que creo que ha producido esa esperanza, digamos, en las familias argentinas, me parece de las cosas más valiosas que ha hecho este gobierno. Y como vos decís, no solamente es un fenómeno que atraviesa las clases medias más altas, las clases bajas también, ¿eh? Con más razón las clases bajas. Totalmente. Era al grupo de gente que este país le estaba dando menos y menos oportunidades, ¿no? Pero se ha dado muy rápido. Permitime que te hago un último paréntesis sobre esto. Nosotros tenemos acá un gran amigo que es Flavio Arenales, que él es albañil. El otro día Brancatelli salió a matarlo diciendo que era, viste, un infiltrado pagado por La Libertad Avanza, que lo visten de pobre porque siempre anda con la misma camisa. Y no, es Flavio con su camisa yendo a laburar todos los días y es el tipo que va con el cartelito de Fuerzas del Cielo a los actos de Milei. Y apoya a este gobierno, y él cuando vino acá también al programa nos contó que su hijo, el hijo de un albañil, estaba pensando en mudarse a España ya también, con la catástrofe que nos hicieron vivir. Así que es el ejemplo, lo tenés transversalmente en todas las familias de Argentina. Transversalmente, ¿no? Y creo que eso es tan importante para nada, o sea, vivir con tus hijos, cerca de tus hijos es tan importante. Pero pensaba que además que el modelo, ¿no? El modelo sobre el final ya de los estertores del modelo kirchnerista con una inflación del 200%, que eso está directamente correlacionado con la pobreza, con una gestión de la ayuda social esclavizante para la gente. Pues se le pedía a la gente que marchara en contra del gobierno. O sea, entonces me parece que, bueno, en esto también ha sido un gran logro del gobierno, porque la baja de la inflación es primordialmente un impuesto a los pobres, ¿no? Entonces, fíjate que la hipocresía, yo digo, del kirchnerismo. Cuando me dicen que describa el kirchnerismo, lo digo con la palabra hipocresía. Claro. Porque con esa idea de venderte que el Estado te cuidaba, se cuidaban ellos, porque en realidad al final ese Estado le terminaba cobrando esos recursos justamente a los más desventajados de la sociedad. Y digamos con cosas increíbles. Por ejemplo, te cuento esto que te voy a contar no me lo vas a creer. A ver. Viste que Argentina tiene 1.200.000 pensiones por discapacidad. Sí, claro. O sea, un porcentaje de la población significativo para un país que no ha tenido guerras, etcétera, inusual. Cuando el director del ANDIS, que es la agencia de discapacidad, llegó, los kirchneristas, yo digo, habían dejado, ¿viste el revólver humeante? Sí. La prueba del delito. Claro. Te la describo. En la mesa había como unos pilones de certificados de pensiones por discapacidad. Ellos hacían actos políticos. Sí. Y el acto político, para convocar a la gente, te entregaban una pensión por discapacidad. No lo puedo creer. Es también increíble, ¿no? Y quedaron los pilones en los lugares a donde no llegaron a ir, ¿ok? Entonces, pero te doy este dato, que en Chaco, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a auditar esto, ¿no? Entonces llamamos a 100 personas para decir, bueno, simplemente, como sabemos que hubo muchas pensiones mal dadas, te pedimos disculpas, pero tenemos que verificar de vuelta que tu discapacidad. De las 100 personas que convocamos, 78 no vienen. Ah, mira. O sea, directamente no vienen. De los 22 que vienen, 8 efectivamente certifican la discapacidad. De los 14, que no te dije nada todavía, una cantidad significativa dice, che, vine porque me dicen que estoy cobrando una pensión. ¿Entendés la locura que te estoy contando? O sea, el default ya no económico, el default moral. Moral, absolutamente. De básicamente usar el nombre de una persona para certificarlo como discapaz, para poder derivar la plata a alguien, porque esa persona no la recibía. Esto es de donde venimos. Y es un método de esclavización también en última instancia, ¿no? Bueno, sobre todo yo te diría lo que sí me parece que era dramático era la ayuda social, ¿no? Porque eso de mandarla por un gerente, un intermediario, claro, no solo esa persona se quedaba con parte de esa ayuda, sino que le pedía a esa persona, ahora vayamos a demostrar contra el gobierno, así convenzo al gobierno para que me dé más plata. Con lo cual, fíjate que toda la actividad
piqueteril en Argentina era financiada por el propio gobierno. Ahora, esto hace 20 años que se sabe en Argentina. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué nadie lo paró? Porque yo lo describo de la siguiente manera. Vos estabas ahí, tenías una bomba, cable rojo y cable azul. Entonces vos no sabías si vos cortabas esto, si cortabas la gestión de estos intermediarios, qué podía pasar. Vas a las universidades de Argentina y está toda una discusión sobre un nuevo movimiento histórico, un nuevo estrato social. Bueno, se decía que te prendían fuego el país, claro, ¿no? ¿Te entonces acordás? vos decís, bueno, no corto, si yo corto un cable acá, por ahí me prenden fuego el país. Bueno, vino Javier con Sandra Petovelo. Sí. Digo, es que hay que ponerse mucho en el lugar del momento que se toma la decisión. Y dijo, ¿sabes qué? Dame la tijera, cortá, listo, pum, ¿ok? Y cortó, y desactivó la bomba. Porque vos cuando le sacaste el fondeo a estos intermediarios, pasaron varias cosas maravillosas. Primero, que la gente recibió más plata. Claro. Segundo, que esta gente deja de estar extorsionada por estas personas para perder 5 días, una semana entera de su mes, que pueden trabajar, que pueden cuidar a su familia, etcétera, para ir a hacer una actividad piqueteril para que estos otros reciban más dinero. Entonces, ahora, era clarísimo el esquema, lo que faltaba era la valentía. Exacto. Porque cuando arrancamos al principio y hablamos de varios atributos de Javier, yo te dije de liderazgo, la verdad que me olvidé de mencionar el de la valentía, el del coraje para tomar decisiones. Bueno, acá también con Sandra Petovelo. Y me gusta volver a ese momento, ¿no? Al día antes de tomar esa decisión, es decir, la tomo igual, me parece que es extraordinariamente valioso y nos ha permitido a los argentinos volver a ser dueños de nuestro país. Absolutamente. Así que también eso pongámoslo en la cuenta de los activos. ¿Qué pensás de la oposición, Federico? ¿Cómo la ves? La veo tremendamente confundida. Sí. Yo creo que la oposición sí tiene claridad que si Javier sostiene el equilibrio fiscal, él los termina arrasando en algún sentido, porque Argentina va a ir a un ordenamiento macroeconómico, va a ir a un crecimiento, y me parece que entonces ellos saben que no pueden dejarle a Javier lograr ese equilibrio fiscal. Bueno, de hecho todos sus intentos más fuertes, digamos, en contra del gobierno fueron apuntando ahí al corazón del problema, a romper el equilibrio fiscal. Apuntando ahí, ¿no? Y por supuesto que el primer embate fuerte en ese sentido, y me parece que acá también surge una historia increíble. Sí. Déjame hacerte un pie de página, disculpame que me derivo por un momento. No pasa nada. A veces dicen que me derivo mucho, pero no importa, te lo cuento igual. Yo creo que estamos viviendo un momento increíble de nuestra democracia. Es el momento más maravilloso que yo como ciudadano he visto una democracia donde hay verdadera independencia de poderes, porque el Ejecutivo no controla el Congreso. Eso era lo que siempre decíamos, ¿no? Que queríamos, que eso es una república, que haya control, digamos, que todos los poderes fueran independientes, donde el Congreso le saca leyes al presidente que el presidente no quiere, que el presidente les tira un mamotreto de 1000 artículos para que saquen en enero, donde el Congreso se enoja, el presidente se enoja también. Veta, donde va una cámara, la otra cámara cambia, vuelve, que a veces hasta nos olvidamos cómo funcionaba y me preguntaban, che, ¿qué pasa ahora cuando vuelve? Entonces creo que estamos viviendo un momento extraordinario, extraordinariamente rico de nuestra democracia, con un presidente que es un presidente debatidor. Y es un presidente que, consciente de los tiempos históricos, conscientes de que es parte de una batalla cultural. Hay muchos presidentes. O sea que nosotros en Argentina tuvimos me fui por las ramas, pero no importa. Adelante. Nosotros tuvimos un presidente igual, que era igual de debatidor, que le decía al Congreso las barbaridades. Un día mirá en Google y decís citas de tal presidente y vas a encontrar las barbaridades. Y le decía, ustedes no laburan nada, son unos vagos. Yo me pelo el culo acá laburando 7 por 24. Bueno, ¿sabes quién era ese presidente? ¿Quién? Domingo Faustino Sarmiento. Que sabés que Domingo Faustino Sarmiento era un tipo bastante bravo en sus opiniones, ¿correcto? No le cabía una, digo. Es tremendo. Entonces, Estados Unidos tiene un presidente muy de esa característica, que es Teddy Roosevelt, un presidente de principio, que el tipo era famoso
De hecho, hay libros escritos como se llama el bully president, o sea, el tipo que era como un tipo muy peleador, ¿viste? De hecho, le pegaron un tiro en un discurso y ¿Sí? se levantó y siguió dando el discurso. Sí, sí, sí. Ah, no sabía esa historia. Sí, Bueno, sí. entonces, eso es un poquito. Entonces, me parece, nada, quería hacerte esa reflexión sobre el momento democrático que vivimos. Entonces, el Congreso dice, bueno, vamos a atacar el corazón. Claro. Vamos a atacar el corazón, vamos a atacar el equilibrio fiscal. Y dice, vamos a atacarlo de la manera que lo pongamos al presidente en una situación imposible. Exacto. Porque algo contra él, contra lo que él no puede pelear. Y entonces la primera ley fue la ley de el aumento jubilatorio. Exacto. Y el presidente, tuvimos una larga discusión interna sobre qué hacer, el presidente nunca tuvo ninguna duda, tenía una claridad absoluta. Yo esto lo tengo que vetar. Y él salió y dijo, ustedes son los degenerados fiscales, ustedes quieren volver a esa Argentina de la irresponsabilidad. Yo en los medios lo que decía es que para mí el Congreso había actuado como un niño. ¿Viste el niño que le pide al papá o a la mamá, comprame esto, el niño no está consciente del costo, ¿correcto? No, por supuesto. Entonces, Escudándose además en un argumento moral cuando ellos licuaron en un 30% las jubilaciones durante su gobierno. Totalmente. Pero, sí. pero además de eso, eso 100%, pero ¿por qué te digo que es una actitud infantil? Sí. Porque vos no puedes decir, gastá más y no te digo cómo generar los recursos. Gastá más y arreglate. Y que arreglate como si sos vos el Congreso el que define los impuestos. Entonces, claro. Arreglate. Entonces, esa irresponsabilidad es lo que nos llevó a esos 50 años que describíamos antes. Y el presidente dijo, ustedes son los degenerados fiscales. Ustedes son los que quieren volver a la Argentina del pasado, ¿no? Y entonces se produjo esa promulgación, se produjo el veto, que el presidente nunca dudó de hacerlo total, y se produce entonces el fenómeno político para mí más relevante de estos últimos meses, que es cuando el gobierno sostiene el veto. Claro. Al día siguiente, o a los 2 o 3 días siguientes a que el veto se sostuvo, el riesgo país cayó de 1.500 puntos a 1.000. Eso es bárbaro. Porque yo creo que Javier, a lo largo del año, despejó totalmente las dudas sobre su compromiso con el equilibrio fiscal. A lo largo de los meses, Luis Caputo despejó las dudas que podía ejecutar un superávit fiscal, porque en los primeros meses le decían, seguro que está pintando los números, ¿viste? Está dibujando, qué sé yo, ya vas a ver que no. Enero superávit, febrero superávit, marzo superávit, bueno, ya. Entonces, y al mercado y a la sociedad en su conjunto, muchos argentinos que les gusta muchísimo lo que Javier hacía, pero en un momento decía, bueno, pero la política lo dejará, ¿no? ¿Qué zancadillas le tirará? ¿Lo harán caerse o no? Cuando Javier logra sostener el veto, la gente se dio cuenta que era un proyecto que podía sostenerse políticamente y zanjó ese último duda, ¿no? Vos, no sé si te gusta el cine, por ejemplo, ¿te acordás de la película Matrix? Sí, por supuesto. Clásico. Entonces, sobre el final, no sé si te acordás que en un momento Neo decide enfrentar al Dr. Anderson, ¿viste? Sí, ¿te acordás supuesto, ahí claro. al lado del subte, te acordás? Exacto. Y afuera de la Matrix están Morpheus y Tracy. Sí. Y Tracy le dice a Morpheus, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y entonces Morpheus dice, he's starting to believe. Está empezando a creer, ¿no? Entonces yo creo que eso es sostener ese veto y sostener después el veto de las universidades y después hacer caer la sesión que querían cambiarnos la ley del DNU, que también hipócritamente la usaron, o sea, no te lo tengo que decir. Ni hablar. Cuando el gobierno logró sostener eso, gran trabajo de Martín Menem, ¿no? De todo el equipo, pero por supuesto. Ahí como que el gobierno pasó la última prueba de fuego, que es la de la sustentabilidad política del proyecto, ¿no? Ya ahora con vistas a las elecciones ya seguirá cambiando ese panorama, pero así que vos me preguntabas, todo esto arrancó con tu pregunta sobre la oposición, ¿no? Exacto. Entonces yo te dije, están confundidos, pero algunas cosas claras tienen, saben dónde tienen que atacar. Exacto. Saben dónde está pero el corazón. no saben cómo lidiar
con este personaje que les duplica las apuestas, porque ellos se hubieran imaginado que el presidente no hubiera tenido a decir, no, yo voy a plantear esta batalla cultural en este tema, y entonces quedan totalmente desorientados. Creo que ahora están como un poco reagrupando y recalculando, como diría el GPS, ¿no? No, Así absolutamente. que los veo así y... No, y veo mucha gente que no está en el kirchnerismo, que nada, que también empieza a acercarse, empieza a visualizar, empieza a reconocer. Así que bueno, va a ser un año interesante, ¿no? Políticamente el año que viene. Yo creo que paradójicamente le sirvió al gobierno ¿Sí? todos estos embates de la oposición para demostrarle al afuera y al mercado y a los mercados internacionales No, y a la gente misma. y a la gente misma que este gobierno va en serio. Porque quizás si no hacían todos esos ataques, viste, algún inversor importante de afuera se quedaba mirando, no, bueno, pero esto es Argentina, va a pasar lo mismo de siempre. O sea que en el chat de gabinete Sí. dije exactamente lo que acabas de decir. Dije, esto fue paradojal, porque el ataque al final nos terminó fortaleciendo. Ahora, Exacto. te termina fortaleciendo porque tuviste un presidente, porque si el presidente se hubiera milanado, ¿entendés? No hubiera sido lo No es mismo. lo mismo. Entonces, pero bueno, a ver, paradojal en el sentido que el ataque nos dio la oportunidad y el presidente respondió de la manera adecuada para demostrar lo que tenía que demostrar, ¿no? Y salió bien. ¿Sentís, Fede, algún tipo de reivindicación por parte de la gente, como le pasó, por ejemplo, a Toto Caputo, que hoy está yendo a cualquier lugar que va, es ovacionado? ¿Lo sentís eso en la calle? ¿Sentís Sí. que la gente te brinda el apoyo de alguna manera, digamos, en contraposición, digamos, con respecto al gobierno anterior, del cual vos formaste parte, digo, el gobierno 2015-2019, ¿no? Mira, 100%, por eso también valoro tanto la actitud de Javier que yo te decía, del apoyo Sí. que él da. Pero sí, bueno, digamos en los gobiernos, yo creo que un poco el macrismo incluso en algún momento casi hasta como que me usó como chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver. Así que eso fue como en lo personal muy doloroso, en lo personal, ¿no? Y fue todo un proceso. Pero bueno, ya está, digamos, son instancias, se pasó, uno da vuelta a la página por suerte y definitivamente yo creo que hay un reconocimiento muy grande a Javier y a todo el equipo, ¿no? Pero también ese reconocimiento que recibimos, que puede recibir Toto, que puedo recibir yo, en realidad se produce por el reconocimiento que hace Javier. Claro. Entonces Javier es el que no permite que eso ocurra, ¿no? Con su apoyo. Y yo te digo, es fundamental porque uno trabaja tranquilo, trabaja entusiasmado, trabaja con una energía extraordinaria de un presidente que siempre quiere más, pero no que quiere más marcándote lo que falta, quiere más marcándote lo que hiciste. No sé si se entiende. Absolutamente. Puede estar, digamos, el que siempre quiere más y dice, uy, ¿por qué no hicimos más? Y él te dice, no, mira todo lo que hiciste, ahora vamos por más, ¿no? Y entonces yo creo que ese reconocimiento que mencionás está ahí y es gracias a Javier. Bueno, en ese sentido te quería preguntar además, por la ley Bases, Sí. sé que tuviste un papel fundamental en la creación de la ley misma, y después de eso te voy a enganchar con otra pregunta que es ya más sobre tu ministerio, el Ministerio de Desregulación, que vi que ayer publicaron en Twitter y demás redes sociales los logros, digamos, del primer año de cada ministerio, y en el de desregulación, en el tuyo, estaba que habían eliminado más de 400 regulaciones inútiles. ¿Te encontraste con alguna regulación que me imagino de las más locas Sí, sí. que estaban sufriendo los argentinos? ¿Me podés contar un poquito de eso? ¿Cómo fue? A ver, nosotros estuvimos 2 años trabajando antes del gobierno, revisando todo el marco legislativo de Argentina, porque esta estructura de las castas de las que habla Javier está construido en una arquitectura legal. Claro. Por eso en Argentina yo digo, el robo es legal, porque el sacarle plata a la gente es legal, lo haces a través de mecanismos legales, ¿no? En blanco. En blanco, es en blanco. Claro. Pero yo siempre digo, si vos le decís a cualquier otra persona del mundo que los
el sindicalismo se lleva entre el 2 y el 3% de la masa salarial, se ríen y te dicen, ahora decime en serio, porque digamos, no puede ser. Cuando le explicas que una persona que no está sindicalizada tiene que aportar al sindicato, son cosas como muy exóticas, ¿okay? Eso que realmente no existe en ningún lugar del mundo. Entonces trabajamos durante 2 años para como desmenuzar, desarmar en la estructura legal, y eso bueno, fue lo que derivó en el DNU 70 y en la ley bases. Bien. Cuando el presidente llegó al gobierno y me dijo que me sume, yo le dije, mira, tenemos que implementar esto, implementémoslo, no creamos un ministerio para sacar leyes, saquemos las leyes, o sea, nos pareció que era coherente, pero después cuando salió la ley bases, acordate que la ley bases nos da 1 año de facultades delegadas. Claro. Entonces Javier me dijo, mira, Fede, ahora hay que acelerar, ahora hay que apretar el acelerador a fondo, tenemos 1 año y te necesito adentro porque desde adentro vas a poder empujar mucho más, y la verdad que es cierto, o sea, la verdad que adentro hemos digamos, acelerado muchísimo este proceso. Argentina está llena de cosas ridículas, absurdas, costos. Por ejemplo, vos querés tomar un curso de... Te voy a dar cosas así sueltas, pero digamos como Dale. Curiosas, ¿ok? Sí, sí. Entonces vos querés que yo ser piloto, entonces vas a tomar un curso de pilotaje en Boeing, ¿ok? Entonces la ANAC tiene que mandar un inspector a Boeing para ver si está bien el curso, ¿okay? De Boeing, ¿okay? Que es la empresa de aviación más grande del mundo. Claro. O si vos querés importar un Lego, tiene que ir un inspector de comercio a ver si la fábrica de Lego está a los estándares que necesita Argentina, ¿okay? Claro. Entonces, no sé si al final era un curro para los inspectores o qué, pero todo eso al final lo termina pagando el consumidor, ¿correcto? O te doy otro ejemplo, vos para meter un barco en el puerto de Buenos Aires tenés que entrar con un tipo que te dice andá acá por allá, ¿no? Eso es una figura que se usa mucho en el resto del mundo porque hay puertos que tienen mucha piedra, entonces el capitán puede ser un muy buen capitán, pero por ahí no conoce específicamente dónde están las piedras en el puerto, venís con un tanque petrolero y haces un desastre, ¿correcto? Claro. En Argentina eso no es un riesgo porque en Argentina no hay piedras, hay solo arena, ¿ok? Lo peor que te puede pasar es que te encalles. Pero sin embargo teníamos una regulación que nos obligaba, era un grupo muy cerrado y entonces esta gente te cobraba $50.000 para meter el barco en el puerto. Entonces meter un barco en un puerto de Argentina te sale $130.000, cuando en Uruguay te sale $50.000, ¿no? Anticomercio total. Anticomercio total, pero todas cosas que recargas sobre el consumidor. O, por ejemplo, históricamente, cuando no había puertos, cuando llegaba un barco había una cosa que se llama un sereno de un barco, ¿no? Entonces tenías eso. Y hay un sindicato de serenos de barco que además se pasan hereditariamente. O sea, el abuelo después le deja como el lugar al hijo, ¿no? Sí. Bueno, y hoy ya no tiene ningún sentido eso porque el puerto ya hay una estructura de seguridad, etcétera. Entonces todavía te obligaban a tener el sereno del barco, $500 por día, taca, bueno, los otros 50.000, ¿no? Entonces... o qué sé yo, un ejemplo que lo he dado mucho es, me escribe una vez a alguien, porque viste que yo tengo el mail abierto, claro. Entonces la gente me escribe. Un ejemplo que yo he dado, porque me parece muy gracioso, es, me dice, ayúdame porque me obligan a poner tal tipo de envase en la sandía, que no me lo compran en el país donde, no lo aceptan en el país que yo vendo, entonces tengo que poner el envase y después me subo al barco y saco los envases. ¿Me entendés lo que te digo? Una estupidez. Y entonces me pongo a ver y ahora te voy a contar una cosa interesante. Sí. Miro y veo que hay una resolución de Senasa que te dice cómo tenés que envasar cada producto. La ananá, la cereza, la pera. Y te digo, ¿a quién se le ocurrió esto? No sé, porque ¿qué es lo que se estaba tratando de proteger? Alguien, yo creo que a veces también muchas de nuestras leyes tienen esa cosa castrense de que a alguien se le ocurrió, viste, que tiene que ser así. Claro. Así que ahora estamos pensando en una cosa diferente que es... Tomá un organismo, por ejemplo, Senasa, miles de resoluciones. Entonces decir, mira, vamos a lo siguiente, vamos a hacer el digesto, para fin de marzo tengamos el digesto de normas del Senasa. Decime qué es lo que querés dejar de normas. Todo lo que no me pones ahí, no existe. Afuera. ¿Me entendés? Entonces, en vez de estar buscando de las 1000 cosas que sacar, etcétera, decime, mira, ¿sabes qué? Decime qué querés mantener. Claro. Cambiar un poquito el sentido de la prueba
Y creo que eso, bueno, así que bueno, seguimos avanzando a toda velocidad en esa tarea. Hay una página, ¿no es cierto?, donde podés Sí. denunciar las regulaciones que afectan tu día a día. Reportar tu burocracia. Reportar tu burocracia. Así que Esa la misma. gente entre, está en la página del ministerio, pongan dite.gov.ar o poner reportar tu burocracia. Te digo, en la primera semana recibimos 5.500 sugerencias. Genial, Genialidad. Pero escucha, Sí. y entonces ¿qué hicimos? Le tiramos las 5.500 a ChatGPT. Y entonces ChatGPT, lo primero que le pedimos es que nos las ordene. Claro. Le decimos, mira, hay 90 que tienen que ver con el código de tránsito. Entonces, listo, tenemos las 90 cosas. Por supuesto, estamos a punto, además estamos a punto de sacar una nueva reglamentación del código de tránsito que hace cosas increíbles. Entonces, okay. Y entonces no, nos va tratando de clasificar esto directamente de Logalo. Así que tenemos un material ahí riquísimo que nos va a ayudar a acelerar muchísimo nuestro trabajo. Así que bueno, un agradecimiento a toda la gente que nos sigue día a día mandando. Bueno, porque la gente es la que lo sufre, ¿no? No, La verdaderamente. gente es la víctima de todo esto. Exacto. Y es un monstruo que lleva 100 años de crecimiento. Capas geológicas. Capas geológicas de cosas, muchas con un interés atrás, a veces un interés económico, a veces un interés de la propia burocracia. Por ejemplo, nosotros en la aduana sacamos una cosa que se llamaban los valores, criterios y referencia, que era que vos, cuando entrabas un producto, mirá la locura esta, cuando entrabas un producto y le decías, importo a 100, la aduana te decía, no, para mí vale 500. Pero sí, acá está la boleta, acá está, ¿verdad? 500. Entonces dice, bueno, listo, vamos a hacer lo siguiente, te voy a cobrar por los aranceles, la diferencia de aranceles entre 100 y 500, hay una diferencia, ¿correcto? No me la pagues porque vos decís que es 100, yo voy a ver si es 500, pero poneme un seguro para, digamos, que si yo digo que me lo tenés que pagar, me lo pagas. Entonces la gente tenía que contratar un seguro, contratar un seguro, pagar un seguro, tiki tiki quedaba el taxi, ¿no? Tiki tiki tiki. Claro. Y entonces en un momento venía un tipo de la aduana y te decía, che, esto, tirame unos mangos y te Mirá digo que hay 100. otra manera. Tirame y te digo que, ¿entendés? Entonces una capa, Claro. capa de trámites, capa de costos y capa de corrupción. Claro. Listo. Ahora, eso lo trabajamos 4 meses y se resistía. Y yo le decía al director de la aduana, pero date cuenta, cuanto más se resisten, es que más grande es el curro. Claro. O sea, la resistencia está proporcional al curro, ¿no? Así que no, muy feliz de poder ir limpiando. Por eso yo también a veces digo, Daniel, Sí. que la agenda desreguladora es una agenda anticorrupción y es una agenda pro-pyme. Totalmente. Porque a una empresa grande, por ahí todas estas barreras las puede entender sortear, pero una pyme no puede sortear, ¿no? De hecho, hoy me mandaban justamente un Twitter que estaban discutiendo a alguien en C5N porque estábamos, viste que desregulamos el transporte automotor de pasajeros, que antes era imposible que te diera una ruta. Ahora dijimos, listo, chao, el que tenga el vehículo en condiciones y seguro para los pasajeros puede operar. Y alguien justamente hacía este punto, bueno, para el pequeño, el que tiene un vehículo, tiene 2 vehículos, tiene 3 vehículos, bueno, puede operar totalmente en blanco, tranquilo, sin ningún tipo de problemas. Entonces, la desregulación es una agenda pro-pyme, sobre todas las cosas. Absolutamente. Que digo, no hay nada especial, o sea que nosotros queremos que las pymes se hagan grandes empresas, ¿no? No tenemos una fascinación con las pymes, pero sí, el que empieza tiene que poder empezar. Por supuesto. Pero como vos decís, el monstruo se resiste, ¿viste? Se resiste, eso yo lo noto en varias áreas del gobierno, digamos, por escuchar, digamos, todas las anécdotas que van contando los ministros. Es como si el monstruo estuviera tratando de evitar su propia extinción. Pero escuchá, pero además es como el Terminator, porque ¿te acordás del Terminator, del líquido? Por supuesto, claro. Entonces vos, viste, vas limpiando y de repente el Terminator, ¿viste? Ves que vas por atrás y ves que va creciendo de vuelta, ¿no? De nuevo, se va armando de vuelta, sí. Es titánica la tarea que tienen por delante. Sí. Tenemos un buen líder. Ya para ir terminando, te quería preguntar acerca de Elon Musk y el ministerio que tengo entendido que se llama Doge, que de alguna manera nosotros siempre decíamos que Argentina iba a ser el faro del mundo, pero hoy ya creo que estamos en condiciones de que Argentina es el faro del mundo, por lo menos para algunos países y potencias mundiales. De hecho, Estados Unidos está remedando muchas de las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, entre ellas tu ministerio, Fede, sí. que parece ser, ahora vos me contás mejor,
que va a estar encabezado por Elon Musk, un ministerio de desregulación allá también para cortar toda esa maraña estatal que le impide la vida cotidiana normal a la gente. Sí, este fin de año hemos tenido una cantidad de artículos en el Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, The New Yorker, todos preguntándose esto que estás diciendo. O sea, es Javier Milei, digamos, un modelo, ¿no? Yo creo que él, así como en Argentina, él fue la voz de mucha gente, de cosas que por ahí muchos queríamos decir y no sabíamos cómo, no nos atrevíamos. Creo que a nivel de la política internacional se da algo parecido, en el sentido que él está toda esta idea de esto, lo correcto políticamente, ¿no? Claro. Y como que eso como que había, digamos, es muy fuerte. Digo, yo soy profesor en la Universidad de Harvard y te digo, es impresionante, ¿no? Vos sentís como esa presión de qué puedes decir. Y entonces como que Javier, con su irreverencia, también en algún sentido es como que es un alivio, es como decir, podemos discutir todo, ¿no? La ley Bases tenía eso, vamos a discutir todo, no hay nada, no hay tabú, tengamos el debate. Y entonces me parece que eso también, te digo, es una cosa que me parece que está generando mucho impacto, decir, ese alivio de poder decir cosas. Respecto al ministerio, yo te digo, o sea, si vos lees la biografía de Elon Musk, que es bestial, vos te das cuenta que él ya venía un poco con esta idea de la sobreregulación, sobre todo porque él la encontró en SpaceX, que es la empresa de los cohetes. Claro, la vivió en carne propia. La vivió en carne propia, ¿no? Entonces tiene muchas anécdotas del libro, ya las he contado varias veces, no tengo que repetir. Pero yo creo que la conexión de transformar al Estado en el vehículo para hacer esa desregulación, sí, yo creo que eso surgió de la... O sea, él sabía que estaba el problema, pero creo que nunca se le ocurrió que el causante de ese problema podíamos hacerle como un yin y yang, ¿viste? Claro. Y darle vuelta y usar la fuerza al contrario. Y entonces el otro día me decía Javier que lo curioso que el formulario ese de reportar tu burocracia es como la venganza. Claro. Es la venganza del formulario. Es el formulario para destruir formularios, ¿no? Entonces, casi como gracioso. Entonces yo creo que en eso sí Javier ha tenido un impacto, porque él ha tenido muchas conversaciones, le ha contado a Elon de esto, le ha contado a Trump también, y creo que sí fue un inspirador, no de la necesidad, pero sí de la manera, sí, claro. Definitivamente. ¿Cómo te llevas con esto de ser ministro y cómo se lleva tu familia con esto? ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están tranquilos? Bueno, ¿te ven? ¿Ya no te ven? Bueno, lo que pasa es que Josefina, que es con la que estoy desde el año 2001, empezamos a salir el día de las Torres, ¿te acordás de las Torres Gemelas? Sí. Y ella, digamos, me banca a muerte, pero es también muy exigente en el sentido, esto te bancamos a full, pero los tiempos de la familia son los tiempos de la familia. Claro. Y yo necesito que estés con los chicos quieren estar con vos, y entonces creo que en algún sentido ella impone un tempo que me parece que es sano, ¿no? Sano para todos, pues estos son carreras largas y, claro, y es muy importante tener ese balance. Además uno está en esto justamente por ellos, ¿no? Y por la familia. Así que no, me parece que lo vamos llevando bien, y yo tengo la suerte también que estoy en un ministerio que tampoco está como en la trinchera del día a día. No era como cuando era presidente del Banco Central, ¿correcto? Claro. Estás con el dólar, que esto, que el otro. Así que creo que puedo darme esos espacios. Trabajo muchísimo, trabajo como un loco, pero me parece que respeto los tiempos de la familia y creo que logramos un buen balance. ¿Qué expectativa tenés para 2025? No, mi expectativa es que esto... Para la Argentina, ¿no? Sí, que esto continúe. Yo creo que cuando Argentina consolide su equilibrio fiscal va a ser claro que acá las cosas cambiaron. Creo que Argentina va a seguir recuperando económicamente. Yo te decía, empezó una recuperación fuertísima en el tercer trimestre del año, que es el último dato que tenemos en este momento disponible. El consumo estaba creciendo una tasa que si la anualizabas era el 18%, el PBI el 14%. Argentina tiene todavía como mucho territorio para recuperar, ¿correcto? Sí. Argentina, Javier va a terminar su primer año de mandato con la economía 2 o 3 o 4% más alta que cuando la tomó.
Fíjate qué loco, ¿no? O sea, hizo un ajuste fiscal de 5 puntos y la economía creció. Y te vendían diciendo que si lo hacías eso ibas a tener un desastre, etcétera, ¿no? Sí. Así que imagínate, él le ha devuelto al sector privado 8 puntos del PBI, ¿no? Sacando al Estado del medio. Así que yo lo que quiero es que esto continúe. Yo tengo un desafío muy grande porque hoy, me queda, no sé cuándo vas a publicar esto, pero hoy, en la fecha que dijiste al principio del programa, tengo 210 días de facultades delegadas que me da margen para cambiar leyes, etcétera. Sí. Tengo un reloj a la entrada de mi oficina donde voy marcando todos los días. Quiero que cada funcionario que entra, de mis colaboradores, que vea cómo ese reloj va cayendo y entonces nos da a nosotros toda una sensación y un sentido de urgencia del momento, ¿no? Y de la oportunidad que nos da Javier, de la oportunidad que nos dio la ley Bases también, que bueno, que por supuesto la negociamos nosotros, pero que la tenemos en este momento ahí. Y así que nada, yo lo encaro con un entusiasmo y un optimismo extraordinario, pero atentos, ¿no? Atentos, sabiendo que hay muchas batallas todavía por pelear contra los intereses, contra el Terminator, contra el status quo, pero muy convencido que es el camino correcto. Y Javier, vos sabés que nos lo dice, porque él nos dice, mire muchachos, nosotros tenemos estas ideas, vamos a hacer equilibrio fiscal y vamos a tener libertad económica. El dólar puede subir, puede bajar, el riesgo país puede subir, puede bajar, las encuestas pueden subir, puede bajar. Nosotros estamos convencidos, o sea, ustedes laburen tranquilos, o sea, este es el camino, vamos a hacer esto, háganlo, no pierdan el foco y bueno, ese me parece el espíritu con el que lo abordamos. Creo que si esto se mantiene, el futuro de Argentina es mucho más promisorio que el que vivimos estos últimos 50 años, ¿no?